Bueno, muy buenas tardes, noche. Hoy para nosotros, de verdad que como siempre, en cada actividad que tenemos aquí en la Biblioteca Juan Bosch, pues se complace en darles a ustedes la más cordial y afectuosa bienvenida. Esta tarde estamos presentando dos obras que, como bien decía nuestra maestra de ceremonia, regocijan la biblioteca y dan testimonio del trabajo encomiable que hace el Círculo Literario Pedro Mir bajo la dirección del doctor Bruno Rosario Candelier. Este año ha sido un año fructífero, un año de grandes logros, un año donde se van consolidando proyectos, iniciativas, propuestas que van dando su fruto y que van permitiendo que la comunidad dominicana encuentre escenarios para presentar su talento, su sensibilidad, sus conocimientos y todo lo que es el manifiesto de la cultura de la República Dominicana a través de iniciativas como esta. Pues yo quiero felicitar a la poeta Ana María Fiallo por esta obra que ustedes tienen la oportunidad de revisar, de consultar, de disfrutar. Agradecer al doctor Bruno Rosario Candelier por hacer de la Biblioteca Juan Bosch el escenario para la instrucción, para la formación de talentos literarios a través de su taller de creación literaria. Y agradecer, por supuesto, a nuestros invitados especiales que vienen a apoyar esta iniciativa y a apoyar a la poeta Fiallo en esta obra que sin lugar a dudas es uno de sus hijos también, porque cada vez que uno puede poner en perspectiva lo que siente y lo que disfruta, para que todos y cada uno de las personas puedan aprovechar de ella y puedan motivarse a trabajar y a encontrar su deseo puesto al servicio de una comunidad de la cultura dominicana. Pues agradezco a cada uno de ustedes el que estén aquí. Les doy la más cordial bienvenida desde la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y a nuestra poeta Ana María Fiallo por confiar en nosotros y poner en este escenario a circular su obra Poemas al Viento. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Vamos a continuar con un poeta que es también gestor cultural de diferentes lugares de todo el país, pero de una forma tan especial que lo ha hecho en Miches y en otros lugares también activo cultural. Él es Célvido Candelaria. Buenas tardes. Es lamentable que no podamos evitar los incendios pasionales cuando de juzgar una actividad humana se trate, pero aún corriendo el riesgo de levantar algunas llamaradas, voy a hacer un comentario personal en este momento que quizás se salga un poquito del tema. La primera vez que escuché hablar de Funglode, quizás influenciado por los ruidos mediáticos que se suscitaron en su lanzamiento, pensé que vendríamos a presenciar el nacimiento de un ente social encubridor de egos, un elefante blanco justificador de ciertos devaneos personales. Pero ahora, cuando el tiempo me ha permitido constatar los programas y oportunidades para el desarrollo sociocultural del país que se ofrecen a través de esta institución, no puedo menos que enmendar aquellas negativas presunciones y felicitar al visionario promotor de esta luminosa realidad.
No me voy a detener, porque no es el momento, en su ya emblemático Festival de Cine, ni en la organización de los diferentes simposios que se organizan. Solo voy a resaltar el invaluable servicio que brinda a la comunidad del saber esta Biblioteca Juan Bosch y las diferentes actividades que se patrocinan a través de ellas, como es el caso del taller literario Pedro Mir, que orienta el maestro Bruno Rosario Candelier. En un país donde las personas que se han beneficiado de su paso por la administración pública solo se dedican a tratar de aumentar sus caudales mientras le van enrostrando a los demás sus destempladas cursilerías, es gratificante encontrar a alguien que ha ocupado el más alto cargo público de la nación y que tiene la delicadeza de enfocar sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos que eleven la formación material y espiritual de sus conciudadanos. Esta es la tercera vez, en menos de 6 meses, que se pone a circular una obra literaria producto, directa o indirectamente, del taller para escritores. Obras que vienen a enriquecer el acervo cultural de la nación, pero que además podrán exhibirse como trofeos por parte de sus autores, quienes tal vez de otra forma no habrían tenido la oportunidad de legar estos aportes a la cultura nacional. Valga pues este preámbulo para reconocer humildemente ese esfuerzo del doctor Leonel Fernández. Ahora entremos en materia. Estaciones de Ana María Fiallo es el libro que voy a comentar, y tengo un subtítulo: Poesía metafísica en camino hacia lo místico. Si la contemplación de la belleza y el acicate del misterio constituyen grados de la vida espiritual y metafísica, tal y como lo asegura Bruno Rosario Candelier, Ana María Fiallo, según atestiguan los versos contenidos en su poemario Estaciones, debe ser una permanente observadora de las cosas bellas y ha de vivir su vida constantemente aguijoneada por los misterios que en ella se manifiestan. Pero debo aclarar que esa observación continua no la enclaustra en un mundo idealista donde se desecha el contacto con las adversidades, sino, por el contrario, es desde ese cosmos que, con una maestrada perceptibilidad, tamiza los elementos y situaciones objetos de sus contemplaciones. Es indudable que este sensible ser, dentro del díscolo accionar que se suscita alrededor del existir, se mantiene a la caza de situaciones y elementos trascendentes para hacerlos llegar a nuestra percepción física y extrasensorial en construcciones versales que resplandecen tanto por su contenido retórico como por su mensaje intrínseco. La fuerza lírica y la plasticidad expresiva que se percibe en sus mejores poemas cautivan al lector mientras lo trasladan a planos superiores del sentir. Me quemo en la ternura de tu lumbre, en la entrega suave y dulce de las tardes, concebidas al principio de los días, en las cuales soy de aire, nube, de lluvia y viento, pasajera sin bagaje de un tiempo. Esta reflexión, este echar hacia afuera la profundidad de un sentimiento, está presente a todo lo largo de su producción. En algunos casos solo se percibe en estado germinal, pero en gran parte de ellos su manifestación es contundente y se hace notar como una ansia de transfigurar las cosas más comunes y sencillas en paradigmas espirituales. Ese deseo de acercamiento a lo intangible, a lo esencial,
a través de la moldeable condición de sus expresiones, es uno de los puntos sobresalientes en este poemario. La poeta sabe torcer y retorcer las palabras para buscar en ellas su significado visceral, en pro de darle a la imagen un alcance acorde con las emociones que quiere exteriorizar. Corazón cansado, con el cansancio atado, como un camino sin descanso ni treguas, como una noche sin esperanza de auroras. Algo además de mi pena se arrastra como cadenas de fantasmas errantes. Hay profunda agonía muy adentro como la eternidad absurda del moho que se acongoja sobre el metal para hacerse verde y enterrar el orín. De acuerdo a las notas biográficas que aparecen en el prólogo de Estaciones, percibo que la escritora ha tenido una formación intelectual y espiritual signada por la búsqueda de lo trascendente, algo que se pone de manifiesto no solo en el manejo del idioma que en ella hace, sino en la dirección hacia donde encamina el objetivo primario de su producto. Veamos. Un poema fatigado por la vida, en el camino tenebroso e intransitable que golpea el laberinto de la huida, eso soy. Un poema inacabado y acabado, pleno de tristeza y de recuerdos, henchido de la magia donde reside la aurora. He volado en el ritual eterno de estaciones, en la frágil envoltura de la brisa, vulnerable al embate del silencio, mecida en trinos de ángeles que susurran. Sobre el lirismo que emana de estos versos, Ana María, después de auscultarse profundamente y llegar a una conclusión sobre su situación como ente concreto, proyecta, auxiliándose de elementos que nos dan una precisa idea del lugar o estado donde las deficiencias asimiladas en el duro transcurrir de la existencia material puedan ser traducidas a un estado de gozo pleno, logrando con ello trascender el mero objetivo lúdico de la creatividad. Otro aspecto a resaltar en sus composiciones es el sentido onírico, del cual nos deja una presencia plena en el contenido de este poemario. En todo su discurrir se percibe ese deseo e imaginación de realidades metafísicas. No obstante, estos sueños me lucen factibles en cuanto a la disposición de la autora a hacerlos realidad. Se nota en la poderosa expresividad de sus construcciones, más que un simple deseo de externar posibilidades, un compromiso sincero de lograr concretizarlas. Luce como si sus conceptos fueran más el producto de una vivencia esotérica que productos de una simple imaginación especulativa. Y es ahí donde llega a orillar su poesía el misticismo. Aquí estoy quebrantada, germinada de secretos tuyos que orbitan mi espacio, durmiendo mi insomnio, como las garzas al caer la tarde, nevando los árboles, anidando el cansancio, durmiendo las olas, heridas en su vuelo que en el prado umbroso buscan el sosiego. Aquí estoy, herida por ti, con sabor de ausencia, presagio del momento escrito en el tiempo. En este poema y en otros de su misma tesitura, su creadora deja escapar una relación emocional con la más alta cumbre del misticismo universal, San Juan de la Cruz. Una relación que indudablemente es fortuita, pero que dice mucho de lo que en el fondo persigue la escritora con su obra. Mientras que el santo varón plantea en su cántico espiritual la persecución tenaz de ese amor puro por todos los ámbitos de la creación, nuestra interiorista se rinde incondicionalmente en un rincón,
preparada ya para ser poseída por la fuerza portentosa que ha venido idealizando en su interior. Allí espera ella ese amor que gime en su alma, pues entre la multitud ha divisado un rayo luminoso que la ilumina de momento y se hace sonrisa, esperanza de amaneceres, estallido pasional de flamboyanes florecidos. Si bien esta es la primera publicación de Ana María Fiallo, casos estos en los que siempre asoman disonancias estéticas por falta de experiencias, no deja de ser un halagüeño augurio para las letras nacionales, sobre todo si tomamos en cuenta que esta artista de la palabra ya se le reconoce una conciencia metafísica, una dotación estética y simbólica y una vivencia espiritual mística que de seguirlas cultivando no tardarán en alcanzar los linderos de la fuerza interior que nos ha revelado por medio de este libro. Enhorabuena. Muchas gracias. A continuación, las palabras de una poeta también del movimiento interiorista, Ateneo Insular, y lamentablemente no está presente. Vamos a contar con Camelia Michel, quien tendrá las palabras de Ginette. Creo que las leerán, no sé. De Ginette Tineo, Camelia. Sí, perfecto. Yo creo que lo voy a hacer aquí sentada. Buenas tardes. Para mí es de grandísima satisfacción estar junto a Ana María, quien es mi compañera en el taller de creatividad literaria Pedro Mir. Ciertamente los frutos están viéndose y en verdad estar al lado de alguien con tanta sensibilidad pues de alguna manera nos permea. Tengo la responsabilidad de leer el texto que escribió Ginette Tineo, la poeta, que hizo una aproximación a esta poesía que se abre como un bouquet de extraña fragancia. Felicidades, Ana María. El infinito misterio de lo íntimo en la poesía de Ana María Fiallo. El embriagante enigma que traza un cuerpo humano al desnudo es pregunta sin respuesta en la poblada jungla de seres que no necesitan cubrir ni una sola célula. Y es misterio la vibrante humedad de los labios que pronuncian su propia desnudez con el silencio, o la íntima y mágica eternidad de soltar todos los papeles tatuados con pintura y sangre hacia la nada del viento y su capricho. Calza de puntillas al cielo los versos Ana María Fiallo. Sopla y empuja con el aire de su boca cada poema hacia la vida, hasta los ojos de los otros, de ustedes. Pájaros en vuelo encontrando nidos redondos, habitados y habitándose por la poesía. Poemas al viento es un poemario cargado de un aire místico e inusual que evoca la sensualidad de las formas y su propia ausencia, el amor, el padre, la madre, la sutil incandescencia del deseo, Dios desdoblándose, inclinándose sobre la patria en la ciudad y sus calles, un cofre escondido en la infancia, un inalterable trazo púrpura en el agua que la lluvia deja como rastro de su paso entre las hojas del tamarindo y el flamboyán. Este libro, paréntesis en el viento, burbuja sedosa que expone su transparencia con el color de todo, es espejo de una voz poética profunda y sincera, que se busca sobre las líneas sintomáticas, simbólicas, a veces perfumadas de una extraña inocencia hipnótica, de una inmensa nostalgia que va cargando al lector y su maleta de experiencias, de un vínculo, una conexión con los temas irreductibles en el diccionario del tiempo. Sentimos una fuga de Bach, como una noche sin estrellas, iluminándose de sonidos
que, anunciándose en la puerta de los versos, forman luces en la conciencia. En el poema Yahvé refulge un torrente de imágenes espirituales que esbozan proféticamente la dicha de saberse ungido por el viento. Y podemos sumergirnos en esta estrofa que dice: anonadadas mi espíritu con tu presencia, claridad de cielo que me alumbra, tu amor hacia mí desde su origen es un latido de pájaros cantores. En el poema 7 días, un velo se descorre y leemos versos que llagan una profunda cavidad. Usando el lenguaje como daga sublime, la poeta canta el milagro inaccesible a la garganta humana y nos canta en sus estrofas el gozo interminable de la creación del universo. Implícita en todo lo creado, lo podemos apreciar en estos versos. Y bulleron seres en las aguas, seres turbulentos surgieron de la espuma, vibración de aguas galopantes. Luego, la serpiente y la mentira, sudor y polvo y sombras, muerte y lloro y tristeza. La naturaleza misma de las cosas se pone de manifiesto, cubierta por la ternura de esa primera vez en que cada objeto encuentra un ojo, un punto de mira, alguien o algo que lo contemple. Esa sida de un instante como ese que la poeta sigue diciendo en el poema Hijo del Hombre. Emerges en mi vida, jugando con el viento, en palmeras locas y traviesas, en el verde amable para el iris. Una devoción se filtra en las palabras. La magia en el inicio y el fin de las cosas es subrayada por este ser poético en muchos de sus versos. Ese estado de vacío que guarda latente el deseo de plenitud que a los seres atormenta en el incendio del llamado ardiente del amor y su fuga. Por eso Ana María Fiallo dice en el poema Hoy, herida por tu saña, despojada de mí misma, anuncio mi naufragio. Y es que todo lo que es continúa siendo, aún conspirando eternamente su cambio, gestando mutaciones visibles que jamás transfiguran la verdadera imagen, esencia interior de todo lo que es, en la sólida maraña del pensamiento que construye el universo. Y en este verso del poema Flor del Sahara, se guarda esa fuerza inminente que al alma revela la infranqueable audacia de la verdadera permanencia. Y este verso simplemente dice: siempre serás eso, una rosa. Igual pasa con estos versos del poema Estoy, que dicen: en tu reloj interior, habitante perpetua del viento. Cada poema al viento lleva la sombra iluminada de la autodefinición, la voz poética encontrándose desde todos los nudos de la existencia, conversa frente a su propio espejo, que a veces es una página blanca en busca de la tinta, para dejar, como en el poema Sin Palabras, una leve sonrisa inapropiada al siniestro que acontece cuando tratamos de definir calcinando la propia imagen y anteponiéndola de otro. Ese otro al que le hemos otorgado la dicha de poseernos desde los latidos y las frases más escuetas de la mente. Y podemos testificarlo en estos versos. La noche se hizo día llamándote, por eso mi existencia es el silencio. O como reza el poema titulado Olvido, antítesis de recuerdo. Eres una tarde de lluvia, hilvanada mi alma. Por eso en el poema Cruce de Viento, cierto goce erótico nos salva de la ansiedad de perdernos. Sin eso, ese que nos eleva con su impulso cardíaco. Y estos versos casi dulces, casi salados, nos lo revelan. El Mediterráneo mar, acrisolado en sus manos, traía uvas moscatel en sus besos.
Y es que indiscutiblemente nos dice en su soliloquio que la soledad es un tiempo sin torno, una taza de café a media tarde, un libro dormido entre las manos. Hemos tenido que despedirnos múltiples veces de etapas, de personas, de cosas, de situaciones, y en Poemas al Viento nos queda muy claro que cada giro es confidencial e íntimo. Ana María dice en Como el viento rumoroso: ultravioletas, como el tiempo detenido en el quicio de la infancia, así suspendida en tu espacio, siento tu ausencia en mi vida. Va la atmósfera de los versos, atándose sobre el aire, diluyendo y transformando las cosas en su opuesto, como un juego de la memoria. Y podemos disfrutar de esa forma clara en el poema Sin ti, cuando dice: el aire huele a tierra recién llovida. Hay fragancias de café flotando y aromas de leche desparramada, y tu olor acude a mi memoria. Tú, y ese hueco en el alma de ausencia, tú, y esa ausencia en el alma de ti. La lluvia viene a jugar un papel renovador en los versos estacionales de Ana María Fiallo. Las estaciones son instantes, constelándose frente al fuego, sobre el río o al ras del aire en su despegue cálido e interior. Preguntas que incitan el alma a sentarse sobre la luz en posición de loto. La búsqueda de las respuestas, a veces innecesarias, del dolor que la carne encarnada genera tras el aprendizaje o la demora del entendimiento. En el poema Ausencia 3 se proyecta a través de estos versos cuestionantes. ¿Has notado que no llueve, que está triste el parque, la calle, el cielo? Que no se aparta de mí la estación de la sequía. Igual sucede con estos versos del poema Chaparrón de Cosas. La danza perpetuada de la frase, el árbol que escupe hojas al viento, desparramada extensión de su muerte. Las experiencias que los olores crean sobre nuestra memoria son también citadas en el aire íntimo de este poemario, en su viento invasor de tempestades, como en el poema Ayer, donde la poeta escribe: y esa, tu fragancia, se quedó en mí anclada, como un velero sin prisas. Y es que bajo la sombra del tamarindo es posible conseguir un descanso, descansar todo el cielo, sustantivo infinito para volar las chichiguas que colorean los sueños. La estrecha voz que nombra las raíces del trópico en mitad de la ciudad, cotidiana y eterna que es este Santo Domingo, digerido por la lluvia y el viento para presenciar su huida, su fuga relampagueante. Hoy ante ustedes con estos Poemas al Viento. Ahora vamos a presentar a un excelente representante de ese árbol al cual me referí, ese árbol del conocimiento. Él es justamente quien dirige este taller literario, Pedro Mir, de quien la poeta Ana María Fiallo, de quien estamos disfrutando el contenido de su puesta en circulación. También es el director de la Academia Dominicana de la Lengua, también es el creador y también preside el movimiento interiorista Ateneo Insular. Él es Bruno Rosario Candelier. Muy buenas noches. Tanto para la directora de esta biblioteca, Juan Bosch, como para los integrantes del taller literario Pedro Mir, es una satisfacción, un gozo, presentar esta obra de Ana María Fiallo,
porque es expresión de lo que este grupo literario significa, tanto para cada uno de los integrantes como para la misma literatura dominicana. Porque lo que procura el taller, que es también lo que aspiran cada uno de sus integrantes, es justamente lograr la creación, plasmar a través de la palabra el producto de intuiciones y de vivencias que en el fondo constituyen la base de eso que llamamos creación y que suele ser la fuente de toda obra literaria genuina y auténtica. En los diferentes encuentros del taller Pedro Mir, enfocamos y presentamos diferentes aspectos vinculados con la creación literaria y desmenuzamos lo que implica el ejercicio intelectual y el ejercicio estético para producir una obra literaria, que se trata de un trabajo de la inteligencia y de un trabajo de la sensibilidad para darle forma a esas vivencias, para darle aliento estético a esas experiencias y para darle también una dimensión espiritual a eso que mueve, que concita, que estimula el impulso de creación que experimentan muchas personas y que los que integran este grupo literario pues sienten que forma parte de una vocación, de una especial vocación, porque la literatura y en particular la poesía creo que es la más alta dimensión a la que puede aspirar un escritor que hace uso de la palabra con un propósito creador. En esas clases explicamos los factores de la creación, lo que debe saber un aspirante a escritor, las condiciones que debe tener como individuo, como persona, y sobre todo las virtualidades de su propia sensibilidad, porque fundamentalmente el trabajo de la creación literaria tiene que ver enormemente la sensibilidad del autor. Y en eso, naturalmente, hay que tomar en cuenta, digamos, la fuente o la posibilidad que tiene a su alcance el creador. Lo mismo si hablamos de Ana María Fiallo, como si hablásemos de cualquier persona que asuma la palabra con esa intención. Por lo pronto, todos los creadores se ven enfrentados o tienen que enfrentarse a tres posibilidades para darle forma a un aliento creador. En primer lugar, está su propia conciencia, su propia sensibilidad, que es una fuente de creación, porque mediante la sensibilidad que nos permite establecer un contacto con el mundo y mediante la inteligencia que nos permite articular conceptos, ideas de las cosas, todo eso se va sumando y entonces en algún momento de la vida del escritor o del aspirante a escritor se enfrenta con esa realidad, con la realidad de sí mismo, con su propia individualidad, con su propia circunstancia. Y un segundo aspecto, o franja, o beta creadora, a la que acuden todos los creadores, es la realidad. Ya no su propia realidad interna o íntima, sino la realidad externa, el mundo circundante. Y en el mundo circundante es determinante la naturaleza. Cuando digo naturaleza, quiero decir el cosmos, el universo, la totalidad de lo existente, que es una fuente
fecunda para la creación. Y el tercer aspecto, que también concita la sensibilidad y la inteligencia de los creadores, es eso que se podría describir como efluvios del universo, como emanaciones de la divinidad. Para lo cual, naturalmente, hay que tener una sensibilidad especial. Bueno, para escribir, sin duda que hay que tener una sensibilidad especial, porque tienen que desplegarse las antenas de nuestra inteligencia y de nuestra sensibilidad. Cada uno de nosotros tiene en su propio ser, por decirlo así, un conjunto de antenas perceptibles de la realidad. Pero hay manifestaciones de la realidad que no siempre son claramente perceptibles, en virtud de la condición, digamos, misteriosa de algunas de las manifestaciones de la realidad. Y entre esas manifestaciones misteriosas, la más misteriosa de todas son aquellas emanaciones que vienen directamente de la divinidad. Pero los poetas, sobre todo los poetas, y Ana María Fiallo es un ejemplo de eso, tienen una singular conexión con el cosmos. Y en esa singular conexión que le permite su sensibilidad, pueden entonces atrapar esos fluidos, esos efluvios, esas emanaciones, esas ondas misteriosas que todos sentimos, pero no todos podemos captarlas y convertirlas en fuente de creación. Cuando ustedes tengan en sus manos este libro de Ana María Fiallo, que aparece con el nombre de Anán Fiallo, podrán apreciar la particular sensibilidad de la poeta. Una sensibilidad que le ha permitido desplegarla en su contorno vital y le ha permitido captar todas las manifestaciones de la misma realidad. Permanentemente la realidad sensorial, la realidad natural, está emitiendo señales, ondas, susurros, estelas, voces secretas que las cosas emiten. A menudo la mayoría de los que no somos poetas no percibimos esas voces y esos susurros y esas señales. Pero los que tienen la condición poética, como la tiene Anán Fiallo, disponen de unos dones especiales, de unas condiciones especiales para sentir el mundo. La virtud principal de todo artista es la capacidad de sentir. Por eso llegó a decir Rainer Maria Rilke, el inmenso lírico alemán, que lo más importante es sentir. Probablemente Ana María, en ese aspecto de su sensibilidad, disfruta o sufre, oigan bien, disfruta o sufre ese caudal sensitivo que se manifiesta en ella. ¿Saben ustedes por qué digo esto? Porque el poeta español Garcilaso de la Vega decía que los genuinos creadores participan de lo que él llamaba el dolorido sentir. ¿Qué quería decir
Garcilaso de la Vega con esa frase, dolorido sentir, que hay personas, entre las cuales figuran los poetas, que lo sienten todo, lo disfrutan todo, lo sufren todo. Y claro, en esa parte extrema de esa sensibilidad, pues, la vía que tienen los creadores para canalizar lo que sienten y lo que experimentan, ¿ustedes saben cuál es? Crear, escribir, canalizar a través de la palabra lo que experimentan, lo que sienten, lo que captan de las diversas manifestaciones de la realidad. Y esas manifestaciones, en sus múltiples detalles, en sus diversos aspectos, se pueden apreciar en cada uno de los poemas de Ana María Fiallo, porque ustedes podrán apreciar lo mismo una dimensión erótica en su creación que una vertiente mística, altamente espiritual en su creatividad, porque ella se mueve lo mismo desde las sensaciones de las cosas, que capta con suma facilidad, hasta las manifestaciones suprasensibles de la realidad. Y en ese aspecto de las sensaciones hay un rasgo peculiar de la sensibilidad de nuestra querida poeta. ¿Ustedes saben cuál es? La de saber articular o combinar una sensación con otra sensación. Es decir, múltiples sensaciones que capta al mismo tiempo de las manifestaciones sensoriales de la realidad natural. Esa es una virtualidad que ella tiene como persona y que a los poetas le viene de maravilla, porque entonces pueden testimoniar los colores de las cosas, los sonidos del mundo, las voces de la realidad, los olores y todas las manifestaciones sensibles de los sentidos físicos y de los sentidos metafísicos, porque tenemos sentidos físicos y tenemos sentidos metafísicos para percibir no solo la realidad sensorial, sino la realidad intangible. Esas manifestaciones de la realidad que solo las percibe la intuición. Por eso decía el poeta inglés William Blake, que el genuino poeta es aquel que sabe ver un mundo en un grano de arena. Ana María Fiallo ve un mundo en todo, ve aspectos que a los que no somos poetas ni se nos ocurre. Ni se nos ocurre pensar en determinadas facetas y vertientes de la realidad. Y eso es parte de lo que yo llamo inteligencia poética, que ella la tiene. ¿Qué es la inteligencia poética? La capacidad de la mente para captar la dimensión poética de la vida, la dimensión poética de la realidad, con la sensibilidad para ver poéticamente el mundo. Prácticamente habría que decir que quien escribe como escribe a Anán Fiallo, vive poéticamente la vida. Es decir, tiene la capacidad para intuir la dimensión estética y espiritual de lo existente y hacerlo con belleza y hacerlo con sentido y hacerlo con el encanto de la creación poética. Porque si hay una obra, si hay un arte que permite a los seres humanos
tener una visión luminosa del mundo, es la poesía. Sobre todo la poesía metafísica y la poesía mística. Que ambas dimensiones están presentes en estos dos libros de Hannán Fiallo. Y eso naturalmente es hermoso saberlo. Y es hermoso constatarlo. Y sobre todo es una dicha para la persona que tiene ese don para escribir de esa manera y para los lectores que desarrollan o que han desarrollado su capacidad interpretativa para entender y sentir la dimensión estética y la dimensión espiritual. Una obra de arte genuina es aquella que produce en el lector o que genera en la sensibilidad del lector una emoción estética y una fruición espiritual. La emoción estética la experimentamos cuando las sensorialidades de las cosas tocan e impactan nuestra sensibilidad. Y fruición espiritual la experimentamos cuando el interior de nuestro ser, cuando en el hondón mismo de nuestra sensibilidad, el alma parece como que se enamora, se embebe, disfruta con un singular gozo del espíritu. Gozo que se manifiesta en las altas vivencias interiores, que la gran poesía lo propicia, las propicia, esas vivencias, esas singulares vivencias de la inteligencia y de la sensibilidad. Y los poemas de Hannán Fiallo producen eso, generan eso en el lector, porque se trata de una obra de arte con valor estético y con valor espiritual. Pienso entonces que con estas pinceladas que les he presentado, tienen ustedes la motivación para interesarse en conocer lo que ha escrito Ana María Fiallo, en virtud del talento poético con que vino a la vida, y en virtud de esa sensibilidad estética y de esa sensibilidad espiritual que la adornan. Vamos entonces a escuchar a la propia autora, a ver qué nos dice ella en torno a su propia creación como creadora de versos y de poesía. Escuchemos a Ana María Fiallo. Bien, yo espero que ustedes hayan traído su almohadita, porque traje 30 páginas para leer. Distinguida señora Aida Montera, directora de la Biblioteca Juan Bosch, distinguido doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia de la Lengua Dominicana, presidente del Ateneo Insular y profesor de nuestro grupo literario Pedro Mir. Poetas, escritores, amigos, visitantes, mi familia, gracias por estar aquí. Me siento infinitamente feliz. Es una experiencia bastante agradable poder compartir con ustedes estos momentos. Gracias a todos los que han compartido conmigo. Bien. Quiero hablar sobre estos poemas. Puedo decir que estos poemas, algunos llegaron flotando en el viento, así como ustedes los oyen, flotando en el viento. Otros llegaron con trino de aves, otros con risas de niños, otros con sueños de adolescentes, otros vinieron en un barco, como fue mi marido.
Desde niña, cuando aprendí a leer y escribir, que comencé a leer y escribir a los 4 años, porque soy hija y sobrina de educadores, cayó en mis manos el libro Plater y yo. Y yo recuerdo que me enamoré de aquel burrito que era suave, pequeño, peludo y blando, con los ojos como escarabajo. Y yo soñaba con hacer un día un libro para niños. El tiempo fue transcurriendo, a los 12 años gané con un ensayo que escribí, un dramita de Navidad, gané un concurso intercolegial que se presentó en muchos colegios y en muchas veladas. Después me enamoré, seguí escribiendo, escribía mucho y leía mucho. Creo que he leído exageradamente, pero aún me falta. Pues bien, la vida da muchos giros y tuve que dejar los estudios de medicina para educar una familia de 4 hijos y un marido, o sea, educarla, no solamente a los hijos, sino al marido. Eso me tomó bastante tiempo. Después, el librero Pedro Bisonó, que todos ustedes conocen, que tuvo su librería América ahí en La Noel, me incluyó en una antología sobre la poesía amorosa dominicana, y ahí están mis primeros versos. También formo parte de otra antología que ahora mismo no lo tengo a mano el dato porque no lo pude obtener. Pero lo mejor de todo esto es que un día la poeta y declamadora Teresa Ortiz de Machuca, mi gran amiga, me invitó a los talleres Pedro Mir. Y yo le dije, Teresa, ya yo no estoy en eso. Y ella me dijo, pero ven que nunca es tarde para aprender. Y así fue que vine aquí. Recuerdo que fue en la primavera del año 2011. Llegué un poco tarde porque vine, viviendo enfrente, no sabía que la biblioteca estaba por aquí, y entré por la Capitán Eugenio de Marchena. Tuve que desandar el laberinto. Y me di cuenta que estaba frente a mi casa, porque hice así y dije, yo estoy despistada, y dije, ay, pero si estoy frente a mi casa. Pero entonces escuché a don Bruno hablar, y ante mí se abrió un mundo desconocido. Es decir, todo lo que yo percibía, que mis padres me decían que tenía la cabeza llena de musarañas, porque yo percibía el viento, lo escuchaba diferente que todo el mundo, los colores lo veías diferente, la atmósfera. Sentía cosas que solamente los poetas y los escritores sentimos. Descubro, escuchando las clases de don Bruno, que sí, que hay un mundo diferente que percibimos los poetas, que es un mundo de colores, de sonidos, y los artistas también lo perciben. Aquí tengo a doña Diana Taveras, que es profesora de música, que sabe que es así. El músico también percibe todo diferente. Pues bien, nunca había escuchado a un maestro enseñar. Yo había tomado clases en la Universidad de Literatura y en el bachillerato tuve muy buenos profesores, pero jamás había escuchado a alguien que con tanta sencillez encaminara a lo que estábamos escuchándole. No solamente nos encaminó, sino nos daba su tiempo, espacio para cada uno de nosotros, y hemos aprendido bastante con él. Don Bruno dice que los poetas somos amanuenses del espíritu, y yo lo creo así. Algunos, no sé de qué espíritu, al menos el mío es el espíritu de Jehová, que es en quien creo. Alabado sea su nombre. Pues sí, don Bruno enseña con desinteresado placer. Yo diría que él es como un río que va en su cauce y a la vez alimenta a todo el que está alrededor de él. Yo he tenido el grato placer de encontrarme en esta biblioteca Pedro Mir, en un lugar del mundo que es Santo Domingo, a una persona que da sin esperar recibir, porque ama la enseñanza. Para mí ha sido un placer.
En la circulación del libro La belleza y el sentido, que fue en noviembre del 2012, del año pasado, don Bruno dijo una frase del latín, que la voy a repetir, me disculpan los que hablan latín, porque yo no sé mucho, que fue la frase nulla dies sine linea. Esta frase la dijo el soldado Julio César, el autor de las guerras gálicas, cuando le preguntaron que cómo tenía tiempo para escribir. Yo me pregunto que cómo don Bruno tiene tiempo para escribir. Entonces, él nos enseñó que cada día, escribiendo un poco, cada día podíamos hacer un libro, porque si se suma un poquito de cada día, son 365 veces que hemos escrito. Y yo lo creo así, porque el libro Estaciones, este libro que está aquí, surgió de diciembre del 2012, lo terminé en abril del 2013. Es decir, escribiendo un poco cada día. Quiero finalizar con la frase de Jean-Marie Rilke, que dice que bueno es estar con gente que lee. Darle gracias, los créditos a la persona que diagramó el libro, el doctor José Enrique García, el que estuvo a cuidado de la edición, el diseño y la diagramación de Juan Francisco Domínguez Nova, preciosa, con unos dibujos, con unos diseños en las esquinas preciosos. Las gracias al diseño de portada de Tony Evangelista, que se ve que leyó los poemas porque lo pudo interpretar maravillosamente, ni que yo se lo hubiera dicho. Yo no había visto el libro, él fue que lo interpretó. Y lo puso en colores sepia que me encantan. Es decir, que estoy muy agradecida de Dios, agradecida de cada uno de los que están aquí conmigo compartiendo esta tarde. Gracias a Sélvido, gracias Camila, gracias Aida, don Bruno, gracias de corazón, gracias a Rosa Iris y a cada uno de ustedes. Ustedes son el mejor poema que yo haya sentido en esta tarde. Gracias. Bien, vamos a disfrutar. Antes de decir esto, no solo es artista en las letras, aparte de otras cosas, también ha dado frutos y que también aman el arte y lo practican y de una forma muy profesional. Justamente vamos a disfrutar de un fruto directo de Ana María, que es su hija, también Ana María Martínez Fiallo, quien va a interpretar uno de los poemas de... bueno, no está en el libro, sí, pero de todos modos, sí, es uno de los poemas de Ana María, ella va a interpretarlo. Así que, Ana María Martínez Fiallo. Buenas noches ya. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad sin complacer a mami, pero como ustedes me están oyendo la voz, yo soy soprano y estoy hablando como una contralto bastante grave, porque la gripe me robó la dicha de poder complacer a mami cantando. Entonces yo traje la canción que ella escribió, unos versos que ella escribió hace bastante tiempo, que yo le escribí la música, a insistencia de ella. Yo no sabía que yo podía hacer eso, pero salió, y parece que salió por la misma inspiración de ella que me la engendró a mí, y salió esa canción, que es una canción hermosísima, inspirada en nuestro Señor Jesucristo. Tú me llamas, maestro, voy contigo. Tu yugo es ligero y quiero llevarlo. Andar los caminos
cubiertos de sol, subir las montañas, beber de tus lagos, manantiales llenos de palabras de amor. Voy contigo, Rabí, no te abandono, por los tibios campos amarillos de luz, tras tu pelo dorado, del color de la miel, tras tus ojos risueños, cargados de amor, tras tu andar ligero, quiero ir, Señor. Tiéndeme tus manos, manos que trabajan, que saben de luchas, de logros, de honor. Quiero andar de ellas por vírgenes tierras, tras tu ropa al viento, suave y ligera, tras tu leve paso. Quiero ir, Señor, mi Señor. Gracias.